Buenas noches, soy el licenciado Jaime. Hoy vamos a tocar el tema del paciente del portador del tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal es un dispositivo que se inserta en el tráqueo con el objetivo de mantener la vía aérea permeable del paciente con dificultad respiratoria. Los materiales que necesitamos para los cuidados de los pacientes que son portadores del tubo orotraqueal son la gasa cintada, necesitamos apósitos, guantes estériles, la jeringa para ver la insuflación, la riñonera y la tijera. Las partes del tubo orotraqueal son los siguientes. En esta parte vamos a conocer lo que es la conexión del tubo orotraqueal, la parte del cuerpo. En esta parte del tubo orotraqueal está el balón de control y por debajo del cuerpo vamos a encontrar el neumo y la punta del tubo orotraqueal, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Uno de los cuidados para el paciente de portador del tubo orotraqueal es lo siguiente. Es la aspiración de secreciones en el primer paso. Segundo paso, debemos de verificar la acomodación de los apósitos. Posteriormente, debemos tener el criterio de cambiar la fijación y los puntos de apoyo del tubo orotraqueal para no causar ningún daño en la cavidad oral. Otro punto. Tenemos que marcar con un marcador o rotular el tubo a nivel de la comisura labial. Luego también debemos de aspirar con nuestra sonda todo lo que es dentro de la cavidad oral y también utilizar el dispositivo conocido como circuito cerrado y hacer el uso del circuito para aspirar las secreciones. Y posteriormente, para no tener ninguna fricción, ninguna lesión en la cavidad oral, debemos utilizar la vaselina, que va a ser un punto muy importante para hidratar la cavidad oral. Y por último, dentro de las recomendaciones es tener el material de antisepsia a la mano en nuestra mesa de mayo. Y también una de las recomendaciones importantes es verificar si el paciente también tiene alguna prótesis dental y luego también, si tiene esa prótesis dental, extraerlo para que también no se cause lesiones posteriores. Recuerden que este dispositivo es muy importante para el paciente para que tenga el intercambio gaseoso de los pacientes que tengan dificultad respiratoria. Muchas gracias.